sé cuántos de ustedes se han sorprendido de cuánto Dios, cuánto Cristo Jesús, cuánto la Biblia habla acerca del dinero. Quizás algunos de ustedes estén sorprendidos por esa realidad, pero es que es tan importante de hablar de esto. No porque nosotros estemos enfocados en el dinero, sino que porque esa es una parte de que transforma nuestro corazón. La razón de esto es porque el dinero es un problema del corazón que afecta grandemente nuestra relación con Dios. Y eso es innegable, eso no lo podemos negar, lo vemos en las Escrituras. Como vimos la semana pasada, el tesoro está donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. No es donde esté nuestro corazón está nuestro tesoro, no. Donde está el tesoro, ahí está nuestro corazón. Y Jesús es tajante al hablar de que no podemos servir a dos señores. ¿Por qué? Porque amaremos a uno y odiaremos al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas, a Dios y al dinero. Eso es lo que nos dice. Se puede imaginar usted, por eso es la razón de que enseñamos, exhortamos, de que tengamos cuidado con el evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque ese evangelio nos enseña que nosotros nos enfoquemos en las riquezas. Y al enfocarnos en las riquezas, lo tenemos eso como nuestro fin, nuestra prioridad. Y cuando tenemos nuestra prioridad en algo que es material, entonces se aplica la palabra de Cristo Jesús que dice, o amaremos a uno, ¿y qué? Odiaremos al otro. Si nosotros enfocamos nuestro corazón, nuestro esfuerzo, todo nuestro ser en mantener cosas materiales, posesiones, dinero, etcétera, quiere decir entonces que nosotros estaremos odiando a nuestro Creador. Eso es lo que enseña las palabras. Esto, espero que usted ya se ha dado cuenta de que esto es una batalla que nosotros estamos librando cada día en nuestro corazón. Y esto se ve desde el principio de la historia del mundo. Estas batallas tienen que ver con algo muy interesante, y eso es la adoración. Exactamente tiene que ver con la adoración. ¿Por qué digo que tiene que ver con la adoración? Pues es nuestra naturaleza. Nosotros hemos sido creados para adorar. Y en este caso puntual hemos sido creados para adorar a nuestro Creador. ¿Quién es nuestro Creador? Dios. De eso, mucha gente ve la adoración como algo religioso. Mucha gente piensa que la adoración tiene que ver con religión. Pero si vemos entonces nosotros, la pregunta debe de ser, si ya fuimos creados para adorar, si ese es nuestro final principal, entonces debemos de preguntarnos, ¿a quién o qué adoramos? ¿A quién o qué adoramos? Esa es la batalla que tiene lugar en nuestros corazones. ¿A quién o qué adoramos? O la otra pregunta que es, ¿vamos a adorar a Dios o vamos a adorar lo que Él ha creado? Romanos capítulo 1 lo dice, que el ser humano se alejó de Dios y comenzó a adorar a la creación antes que el Creador. Ahora vemos entonces que la adoración conforme a la voluntad de Dios se reduce en un solo mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es lo que nos hace como seres humanos, nos hace como seres. Nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. Sin embargo, el ser humano ha creado una infinidad de religiones para satisfacer su deseo de adorar. Yo he escuchado por ahí esta frase que dice que el ser humano está hecho con un vacío en su corazón que necesita llenar. Y lo trata de llenar con muchas cosas en esta vida, cuando ese vacío solo está hecho para que Dios lo llene. Vemos entonces que en este tiempo encontramos muchas religiones. El hombre ha creado muchas religiones para satisfacer su deseo de adorar.
Y una de las últimas religiones que hemos visto en nuestros tiempos que está en aumento es el ateísmo. Y muchos piensan, bueno, el ateísmo no es una religión, es al contrario. Pero la realidad es que para ser ateo se necesita mucha fe, porque para creer de que Dios no existe, se necesita ser alguien con mucha fe. Pero esa es la religión que está en alza, está creciendo. Y especialmente en nuestros países occidentales, en Europa y en América, está creciendo mucho el ateísmo. Pero el problema es de que esa es la religión de nuestro tiempo. Pero más allá de esta religión existe tal vez el hinduismo, existe puede ser el islamismo, pueden haber muchas religiones, pero hay una religión por sobre todas estas de que está más a la vanguardia que cualquier otra religión. Y esta religión es el materialismo. Sí, el materialismo es una religión. Esta religión está arrastrando a muchos cristianos en los últimos años a adorar las cosas materiales. Y no solamente cristianos, es una religión que está incrustada en el ser humano por naturaleza en toda la historia, desde la caída de Adán. Pero el materialismo está arrastrando a muchos cristianos a adorar a las cosas materiales. Y por esa razón necesitamos tener la ayuda de Dios para que no caigamos en esta trampa de Satanás. Así que le voy a pedir de que busquen sus Biblias, 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, para que podamos entender un poco más acerca de cómo nosotros debemos tener un poco de atención con esta nueva religión que está saliendo. Esta carta de 1 Timoteo, o sea, Pablo escribió 2 cartas a Timoteo. Esta es la primera. Y está escrita a Timoteo, valga la redundancia, que era como un hijo espiritual para él. ¿Por qué? Porque Pablo en uno de sus viajes encontró a Timoteo, escuchó su testimonio y dijo, este es un buen prospecto para llevarlo, entrenarlo y así llevar a cabo la voluntad de Dios también. Después de haberlo discipulado, Pablo lo deja a Timoteo encargado como pastor, como obispo de la iglesia en Éfeso. ¿Y por qué? ¿Por qué hizo esto? Para que Timoteo se encargara de mantener limpia, pura, sin mancha y sin arruga a la iglesia de Éfeso. Y Pablo lo deja ahí en Éfeso y continúa con sus viajes misioneros. Y en uno de esos viajes Pablo le escribe su primera carta a Timoteo. Y la necesidad que requería el liderazgo de Timoteo se describe claramente en el primer capítulo de la primera carta a Timoteo. Capítulo 1, versículo 3, esto es lo que le escribe Pablo a Timoteo. Cuando te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Esa era la razón principal de Timoteo para estar en Éfeso. ¿Para qué mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina? El problema era que había en Éfeso falsos maestros que estaban engañando a la iglesia. Esa era la realidad. No crea que esto de falsos maestros es algo nuevo, una nueva onda o nueva ola que está sucediendo ahora en esos tiempos. Esto viene desde antes, desde los principios de la iglesia. Habían estos hombres que estaban engañando a la iglesia, personas que no estaban ni calificadas ni llamadas por Dios para ejercer el ministerio de maestro. Por eso Pablo escribió esta lista en 1 Timoteo capítulo 3. Usted puede ver los requisitos de un obispo, de un anciano, de un presbítero, de un pastor, de un maestro con respecto a cómo debe de llevar ese ministerio. Pablo le escribe a Timoteo y le da estas calificaciones para que aquella persona que piense, que tenga el deseo de llevar el ministerio del pastorado, lo piense no 2 veces, sino que unas 500 veces antes de decir, yo quiero ser un ministro.
porque esos requisitos se basan en una doctrina sana y un testimonio irreprensible. Eso es lo que está enseñando Pablo. Pero el problema es que no era solo la doctrina que estos hombres, estos falsos maestros, estaban enseñando. Ese era el resultado del problema. El problema no estaba en sí en la falsa doctrina, sino que el problema era que sus propias vidas no estaban acorde a lo que ellos estaban enseñando. Su doctrina estaba separada de la voluntad de Cristo, pero su doctrina era errada porque sus corazones estaban apartados de Cristo. Estos falsos maestros estaban utilizando sus ministerios, y pongo sus ministerios, no el ministerio de Cristo, sus ministerios como una forma de obtener ganancias. Estaban en el ministerio, dentro del ministerio de Cristo, por el dinero. O sea que lo veían el ministerio como una carrera lucrativa. Eso es lo que buscaban. Por eso leemos 1 Timoteo capítulo 6, vaya al pasaje. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3 en adelante, le dice Pablo a Timoteo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma, o sea, no se ajusta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y termina Pablo diciéndole a Timoteo: apártate de los tales. Y cuando le dice a Timoteo, Timoteo es la cabeza de la iglesia local en Éfeso. Por ende, si le está diciendo a Timoteo, apártate de los tales, es implicativo que la iglesia debe apartarse de los tales. Es importantísimo que nosotros debemos de ver esto. Pero vea el versículo 6, continuemos con el versículo 6 en adelante. Pero gran ganancia, o sea, lo contrario a esto, dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Vemos el contraste de estas personas, falsos maestros, que están enseñando de que las riquezas es la bendición que Dios tiene para nosotros en este mundo. Y muchos enseñan de que no quieren que el Señor regrese, porque hay mucho que hacer. Pero sustraen una palabra de hay mucho que hacer, hay mucho billete que hacer. Hay mucho que disfrutar en esta vida. Esto es lo que enseñan. Pero Pablo hace una fórmula, una ecuación en este pasaje. Y esta ecuación nos la da Pablo para ser santos y maduros en nuestra vida. ¿Y cuál es esa ecuación? La vemos en la pantalla. Es santidad más contentamiento, ganancia. El versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. ¿Y qué es piedad? Es hacer la voluntad de Dios. Es llevar a cabo el mandato del Señor Jesucristo a sus discípulos. La santidad y el contentamiento igual a ganancia. Ganamos entonces a Cristo eternamente cuando vivimos para Él en santidad y en contentamiento. Ahora, déjeme aclarar algo. Ya que tenemos las naciones, prácticamente las Naciones Unidas aquí, para unos tal vez contentamiento es sinónimo de estar feliz. Pero en realidad el contexto de contentamiento aquí es estar satisfecho, satisfacción en la situación en la cual uno está.
Podemos ver que la clave entonces en esta ecuación es el contentamiento, la satisfacción. A través de la Escritura vemos que Dios se complace en nuestra obediencia. Si hay algo que a Dios le complace, es tener hijos obedientes. Y eso se refleja en nuestras familias, en nuestro desempeño como padres. Cuando nuestros hijos son obedientes, uno peca muchas veces, hasta peca, porque se siente orgulloso. Se le hincha el pecho de orgullo y comienza a caminar como esos pavos. Cuando se inflan las plumas y comienzan a caminar, porque mi hijo, mi hija es obediente. Digo pecamos porque el orgullo en cualquier dimensión es pecado. Ahora, si usted se siente satisfecho, agradecido, ahí está honrando al Señor. A través de la Escritura vemos que Dios se complace en nuestra obediencia. Esto implica que para vivir una vida en santidad, debemos estar contentos en toda circunstancia, ya sea que tengamos abundancia o escasez. Eso es lo que enseña Pablo en Filipenses 4, 12 al 13. Vea lo que dice Pablo en Filipenses 4, 12 al 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo les aseguro que por lo menos 1/3 de los cristianos no entienden la relación en el versículo 12 con el versículo 13. Y muchas veces creen que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí sí me convierto en Rambo. Ahí con una pistola de 6 tiros yo puedo matar a todo un ejército. No se me acaban las balas. Pensamos de que todo lo podemos alcanzar. No, yo me propongo de que yo decreto de que voy a tener toda la abundancia posible en esta vida. Voy a tener salud, dinero y amor, porque dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y voy a alcanzar todo lo que yo me proponga porque yo soy hijo de Dios. Hasta le voy a arrebatar todo lo que el diablo me ha quitado. Lo sacamos de contexto. Cuando está hablando aquí que nuestra satisfacción y contentamiento está solamente en Cristo. Porque Él es el que nos da la fortaleza para sufrirlo todo, para aguantarlo todo. Y ahora le está hablando por experiencia, por su experiencia, le está diciendo a Tito, le está enseñando a Timoteo, perdón. Y a nosotros, ahora si usted quiere llamarse Tito también se puede llamar Tito, pero a Timoteo y a nosotros nos está diciendo que como creyentes debemos de adorar a Dios y reflejar su imagen a través de nuestro contentamiento. ¿Qué dijo el Señor cuando Cristo se bautizó? ¿Qué dijo Dios Padre cuando su Hijo salió del agua? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, dice una versión, otra dice contentamiento. Estoy satisfecho de mi Hijo. ¿Por qué? ¿Porque era solamente su hijo? No, porque estaba siendo obediente, estaba reflejando la voluntad de Dios a través de su obediencia. Y eso nos llama, mire, cuando usted es obediente al Señor, usted está glorificando a Dios, usted lo está adorando. Dios está complaciendo en usted. Y cuando el Señor nos está enseñando de que nosotros debemos de estar satisfechos con lo que Él nos está proveyendo, lo que menos podemos hacer nosotros es quejarnos. Pablo dice que son solo 2 necesidades las que todo cristiano tiene en esta vida. Solo hay 2 necesidades. Y no estoy hablando de ser humano, cristiano, solo hay 2 necesidades. Y una es alimento y la otra es abrigo. No son 3, no son salud, dinero y amor, esas no son. Solo son 2, alimento y abrigo.
¿Por qué? Porque eso es lo único que necesita el ser humano para vivir. Al hablar de abrigo, no estamos hablando en una cosa general, sino que lo que uno necesita para estar protegido. Puede ser un techo, puede ser su ropa. Lo necesario. Y ya sabemos que no podemos vivir sin alimento. Sí, yo creo que el Señor fue el único que pudo pasar 40 días y 40 noches sin probar alimento. Una persona, si pasa 3 días sin agua, muere. Puede tal vez vivir unos 40 días sin alimento, pero sin agua no puede vivir. Así que necesitamos hacernos estas dos preguntas. ¿Sirvo a Cristo por obtener ganancias materiales? ¿Estoy satisfecho con solo tener comida o ropa? Se lo voy a repetir. ¿Sirvo a Cristo por obtener ganancias materiales o estoy satisfecho con solo tener comida y ropa? Ahora tenemos esta tentación de decir, bueno, hermano, mire, los tiempos han cambiado. Porque ahora, especialmente aquí en el sur de California, yo necesito un automóvil. Si yo me quiero ir de aquí, se puede imaginar, yo vivo a 5 millas de nuestra iglesia. Y por lo general, corriendo, bueno, a mi edad, pues yo creo que voy a correr unas 3 millas por hora. O sea que me va a tomar hora 45 minutos corriendo para llegar a la iglesia. Pero se puede imaginar aquellos que viven más de 5 millas, que viven unas 10, 15 millas. Tienen que salir una noche antes para llegar aquí a la iglesia en la mañana. Pero no estamos hablando de eso, yo entiendo, porque ahora necesitamos los automóviles, necesitamos computadoras, necesitamos nuestros trabajos, necesitamos nuestros celulares. Y si necesitamos esas dos cosas, computadora y celulares, necesitamos entonces internet. Son cosas que nosotros necesitamos, pero sí, yo entiendo que eso es necesario para funcionar. Pero no necesitamos entonces, si necesitamos un automóvil, ¿por qué estoy buscando yo comprarme un carro de $100,000? Cuando sé que un carro de $25,000 va a llevar a cabo la función que yo necesito. Claro, si buscamos seguridad es otra cosa. Pero me explico, no estoy diciendo de que es pecado tener algo bueno. El problema es cuando nosotros vamos más allá de lo que es necesario. Vean, cada uno de nosotros recibimos lo que realmente necesitamos. Y muchas veces ante nuestros ojos eso no es suficiente. Pero otras veces recibimos del Señor más de lo que realmente necesitamos. Recibimos abundancia. Y pensamos que eso depende de cómo nosotros funcionamos. Y no nos damos cuenta que eso es simplemente la plena y llana soberanía de Dios cuando Él nos da. Es simplemente la soberanía de Dios, la decisión de Dios, porque Él no depende de nosotros, no depende de cómo nosotros funcionamos. Vea esto, no crea que trabajar en el ministerio, no lo vea como una forma de subsistir y que esa forma de trabajar, solo porque usted está trabajando en el ministerio, eso está agradando a Dios. No crea eso. No piense usted, voy a agradar a Dios trabajando en el ministerio. Ni crea que al servirle a usted, también va a tener éxito en todo lo que usted emprenda. No crea usted eso, esa no es la regla, esa no es la fórmula. Muchas personas estudian una carrera ministerial pensando que es una profesión que les dará estabilidad y seguridad financiera. Muchos piensan eso. Voy a estudiar, voy a meterme al seminario teológico. Voy a estudiar para ser pastor porque ya vi unos cuantos ahí de que andan con sus buenos carros, andan con su buen traje a la medida. Tienen iglesias, mega iglesias y de repente son famosos. Y véanlo, hasta tienen su gimnasio en la casa y hacen esto y hacen lo otro. Y muchas veces piensan eso, voy a hacer porque ahí está la estabilidad financiera. Piensan en eso, pero con el tiempo se dan cuenta que el verdadero servidor de Cristo nunca se hará rico en el ministerio. Nunca.
Nunca. Hay una gran diferencia en cuando Dios nos da abundancia. Pero otra cosa es pensar de que sirviéndole al Señor yo me voy a hacer rico. El Señor me va a bendecir por tener ese servicio para Él. El servicio al Señor estará regido por la piedad y el contentamiento en lo que Dios nos provee. Ahí debe de estar nuestro enfoque. Y si es así, ¿siente usted contentamiento al ver que Dios está proveyendo solamente lo necesario en su vida? ¿Siente usted contentamiento en ver eso? Yo pienso que suena fácil. Para todos suena fácil. ¿Por qué? No es lo mismo verla venir que estar con ella. Dice así el dicho. Pero ¿sabe por qué no es fácil esto? Porque a nosotros nos gusta tener más y mejores cosas. Como seres humanos nosotros queremos más, queremos tener lo mejor. Ya no nos conformamos con ir a Walmart y comprarnos una mudada. Ya no queremos ir ahí, queremos ir a Kohl's o queremos ir a Nordstrom. O queremos ir a otras tiendas donde las marcas son más refinadas. Pensamos en eso. Pablo está consciente de esta guerra que nosotros tenemos de adoración en nuestros corazones. Y ahí es donde él se enfoca. En 1 Timoteo 6:9. Vea lo que dice 1 Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hay una manera de darse cuenta de esto, ponerlo de una forma práctica, y es esto: el materialismo produce insatisfacción. Esta nueva religión del materialismo produce insatisfacción. La persona insatisfecha, ¿cómo puede saber usted quién es insatisfecho? Vea, cuando una persona quiere más y mejores cosas todo el tiempo. No podemos estar contentos cuando adoramos a las riquezas en lugar de Dios. Ir tras las riquezas es tratar de escalar una colina resbalosa. Es lo que sucede cuando usted trata de alcanzar. Vea, hay unas estructuras de negocios tipo pirámide. Y la primera idea que les meten, o mentira, que les dicen, ok, vas a trabajar duro los primeros años para después vivir de las rentas. Yo conozco muchos que tienen como unos 20, 30 años trabajando en eso. Y hasta han involucrado ese tipo de negocios en el Evangelio. Y cuando predican no del Evangelio, sino que es su filosofía de cómo hacer dinero. Y eso lo lleva a insatisfacción. Viven una vida insatisfecha. ¿Por qué? Porque todo esto comienza con nuestro deseo de obtener más cosas. Y eso se conoce como tentación. Y de esto prediqué en el mes de enero, en esta serie, La virtud del cristiano, cuando hablo de lo que es la codicia y de la envidia. La insatisfacción es una trampa que Satanás utiliza para hacernos pecar, para que ese pecado se haga un estilo de vida. Especialmente cuando se compra lo que uno desea tanto y después de haberlo comprado, siente que no debió comprarlo o simplemente no lo satisface ya más. Después de la primera semana o el primer día, ya eso no tiene usted el mismo sentimiento de en ese momento que usted obtuvo aquello por lo cual usted lo deseaba tanto. Eso produce ruina, eso produce destrucción en las finanzas y relaciones en nuestra familia. Vea, no solamente la insatisfacción se muestra en lo que es lo material. Nuestra insatisfacción, nuestro deseo de ser mejores, nuestro deseo de ser el primero, nuestro deseo de ser impecables, eso trae ruina y trae también destrucción. El enemigo utilizará todo lo que pueda
echar mano para alejar nuestro corazón de Cristo. Es lo que va a tratar de hacer Satanás. Y muchas veces tiene éxito en cristianos cuando están insatisfechos por ver lo que Dios le está dando y por no tener lo que ellos desean. La insatisfacción es similitud de estar descontentos e insatisfechos con lo que tenemos y así buscar, encontrar o adorar a todo lo que existe menos a nuestro Creador, que es Dios. Vivimos en un sistema económico, hermanos, que es consumista, que nos hace pensar que merecemos obtener un poco más de todo, que debemos obtener todo lo que nos dé satisfacción. Buscamos una posición, un estatus que dé a conocer cuán inteligentes somos ante los demás. ¡Wow! ¿Cómo lo ha hecho ese hermano? ¿Cómo ha hecho esa hermana para tener tanto? Y yo, que trabajo 60 horas al día, no lo puedo alcanzar. Muchas veces pensamos eso. ¿Será que el Señor la bendice más? Un momentito, le voy a preguntar, ¿cuál es su secreto? Y nos dicen su secreto. Y creemos que esa es la fórmula que Dios utiliza para bendecirnos, para darnos de sus bendiciones y para ser fieles seguidores de Él. Y eso es lo que sucede muchas veces en muchos lugares. Queremos dar a conocer que somos alguien o algo que realmente no somos. Ya no queremos tener el carro que tiene ya 8 años y que tiene más de 150,000 millas. Decimos, no, este carro ya está viejito, ya no me gusta, ya está pasado, me gusta el nuevo modelo, agarrar el nuevo modelo. Y no digamos el celular. El celular al año ya dice uno, ya está viejo, ya no tiene suficiente memoria, ya me trabaja despacio, ya me gusta el nuevo. Y buscamos hacer eso. Cuando tenemos esos sentimientos, es un sentimiento de insatisfacción, de inseguridad en Cristo. Eso es lo que sucede. Y este es el gran peligro de la insatisfacción, porque nos lleva a desear lo que no tenemos y lo compramos con el dinero que no tenemos. Deseamos lo que no tenemos y lo compramos con el dinero que no tenemos. Vean la pantalla, la siguiente diapositiva. ¿Sabe usted cómo se lee ese número? Ese número se lee 4 trillones. 4 trillones de dólares. Y esa es la cantidad de la deuda general dentro de los Estados Unidos antes del año pasado, antes del Viernes Negro. Antes del Viernes Negro, toda la comunidad en Estados Unidos estaba endeudada en 4 trillones de dólares. 4 trillones de dólares. Antes del Black Friday. Ya estamos en marzo, ya puede imaginarse cuánto ha subido esa deuda que tiene el público dentro de sus tarjetas de crédito, de sus préstamos, etc. Esto sin incluir los bienes raíces, porque los bienes raíces se consideran como una inversión, porque usted puede comprar una casa ahorita, 5 años la vende y tiene una ganancia, no es una deuda, sino que es una inversión. Y muchas veces las personas creen que si no obtienen ese crédito, aquí especialmente, recuerde, nos enseñan para que usted sea un buen cliente, tenga una buena reputación, usted necesita tener crédito. Si usted no tiene crédito, usted es invisible, usted no cuenta. Y muchas veces pensamos que necesitamos tener crédito para tener un peso dentro de esta comunidad, dentro de esta cultura. Pero déjeme decirle algo. El cristiano puede vivir sin deudas. El cristiano puede adorar a Dios en su vida sin necesidad de las deudas. Y es algo precioso, porque la Biblia nos enseña de que no debamos nada. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Es más, en el Antiguo Testamento, esto es como un ejemplo a las naciones. ¿Qué pasaba cuando una persona se quedaba en la pobreza? Se iba y se vendía como un esclavo. ¿Para qué? Para sostener a su familia. Pero ¿qué hacía aquel que lo recibía como esclavo? A los 7 años lo libraba. ¿Por qué? Porque eso
era algo que honraba a Dios. No solamente liberar, perdonar la deuda, perdonar la esclavitud, pero honraba a Dios de que ninguno iba a estar endeudado con otro, ninguno iba a ser deudor. La Biblia nos muestra los peligros de la deuda. Vean lo que dice, vamos a ver tres peligros que ahí los tienen en sus notas. El primero, las deudas nos hacen confiar en el mañana. Eso es lo que hacen las deudas, confiar en el mañana. Vean lo que dice Santiago 4, del 13 al 15. Santiago 4, del 13 al 15 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. No confundas la palabra traficar con cosas malas. Eso es hacer negocio, ¿verdad? Eso es la verdadera etimología de la palabra, hacer negocio. El tráfico, traficaremos y ganaremos. 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Cada vez que usted hace un préstamo, toma un préstamo, usted está suponiendo de que tendrá los medios para pagar después ese préstamo. Pensamos, ok, voy a sacar un préstamo, ya que tengo un equity en la casa, le voy a sacar un equity line, una línea de crédito. Y ya después ahí lo pagamos. Lo pagamos en mensualidades. Y pensamos en eso. Es ahí donde vemos que las deudas nos hacen confiar en el mañana. Oh, mañana lo pago. Oh, mañana, cuando no sabemos ni siquiera qué es lo que va a suceder mañana con nuestras vidas. No hay nada asegurado en esta vida. Si lo único que dicen por ahí, que las únicas dos cosas seguras, por lo menos en Estados Unidos, uno es que va a morir y otra que va a pagar impuestos. De ahí para allá no hay nada más. Pero no hay nada asegurado en esta vida. Nuestra vida, recuerda que yo la semana pasada hablé sobre esta parábola del hombre rico insensato, que ya había tenido sus graneros todo y estaba feliz y de repente el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. No sabía, nadie sabe lo que va a suceder después. Pero cuando nosotros tomamos un préstamo pensando de que lo vamos a pagar después, nosotros estamos confiando en el mañana. Ahora, este versículo tampoco nos enseña a decir simplemente por arte de magia, si el Señor quiere o primero Dios. Porque el solo decir eso no quiere decir de que todo va a salir bien. Eso no es seguridad. Pero tampoco significa que no debamos planear todo lo que tenemos que hacer. Significa que nosotros debemos, primeramente, humillarnos ante el Señor. Orar, tener esa relación íntima, pero no solamente por tomar una decisión, sino que diaria, constante, en nuestra oración, en nuestra relación, el Señor nos va a hacer saber qué es lo correcto. Por esa razón, si usted está pensando, Señor, ¿qué decisión debo de tener, debo de hacer en mi situación financiera? Déjeme decirle, el Señor está contestando hoy a través de este mensaje. El Señor le está diciendo a usted, tené cuidado con lo que vas a hacer. No te vayas a tirar de cabeza en esto, porque esa no es mi voluntad. Otra de los peligros es, la número 2, las deudas producen esclavitud. Las deudas producen esclavitud. Proverbios 22:7 dice esto, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Si usted ve este versículo, no necesita ser teólogo para entenderlo. Este versículo está clarito, no le tiene que buscar tanto, ni 3 ni 4 patas al gato. Cuando usted pide dinero prestado a alguien, usted se está esclavizando ante esta persona. Usted le está diciendo prácticamente, you own me, te pertenezco. Esto quiere decir también que ya usted no puede
tomar decisiones sobre el dinero que usted va a recibir de su pago en su trabajo. ¿Por qué? Porque ya ese dinero está comprometido y ya usted sabe que cuando venga el pago usted necesita pagar esa deuda. Ahora, si usted no tiene, vamos a decir ahí, si a usted no le importa mucho su testimonio, usted va a salir con una excusa y decirle, ¿sabes qué? No voy a negar la deuda, pero no tengo dinero para pagarte. Puede ser que salga con esa, pero eso es lo que hace la deuda. Produce esclavitud en cada persona. En ese Proverbio 22, en ese capítulo, versículo 7, váyase al versículo 6, el versículo anterior, y vea lo que dice el versículo 6. Muchas veces pensamos que los proverbios son versículos así al azar que están escritos y no tienen relación uno con el otro. Pero vea lo que dice el versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Y después qué dice? Dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿Sabe qué? Nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos que las deudas no son buenas. Y lo primero, muchas veces, no voy a generalizar, pero muchas veces pensamos que la primera lección de finanzas a nuestros hijos es, tenés que hacer crédito. Es lo primero que le queremos enseñar. Necesitas tener una tarjeta de crédito. Necesitas sacar un crédito, hacerte un buen nombre para eso. Cuando en realidad nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos de que el contentamiento está, que cuando usted necesita o quiera obtener algo, no se mete en deuda. Le enseñemos lo que es el ahorrar, el administrar lo que el Señor nos da. Es tan fácil criticar a los jóvenes ahora, pero ¿cuándo vamos a asumir esa responsabilidad de enseñarles, de instruirlos, en capacitarlos en la piedad y en la mayordomía bíblica? Esto conduce directamente al último peligro de lo que es la deuda. Las deudas rechazan la provisión de Dios. Las deudas rechazan la provisión de Dios. En las últimas semanas hemos visto entonces nosotros cómo Dios nos llama a dar. Lo vemos en todas las escrituras. Pero es algo interesante. Nosotros entonces, ¿cómo vamos a poder obedecer y glorificar a Dios al dar si ya estamos comprometidos con deudas? Llega el cheque y quedamos viendo, no hombre, la luz, el agua, el celular, el automóvil, la tarjeta de crédito, la casa. No me queda para diezmar, no me queda para ofrendar, no me queda para esto, para lo otro. ¿Por qué? Porque estamos nosotros ya endeudados. Ahí es donde se da a la palabra del Señor cuando dice, no podemos servir a Dios y a las riquezas, porque amaremos a uno y adoraremos al otro. ¿Y cómo el Señor es adorado? En nuestra obediencia, en nuestra sumisión. Pero con las deudas nosotros tenemos que someternos a esa deuda y pagarla. Y entonces es ahí donde el nombre del Señor es pisoteado, donde Dios es odiado sin que nosotros queramos aceptarlo. Vea, nuestra iglesia no carece de recursos, hermanos. El Señor es fiel para proveer para nuestra iglesia. Pero se puede imaginar si todos los cristianos estuvieran libres de deudas. Estaríamos viviendo en los tiempos de la iglesia primitiva, donde todos tenían todo en común y lo compartían con sencillez de corazón. Se puede imaginar cuántos misioneros, cuántos cristianos, cuántos que están llamados al evangelio podían estar siendo enviados a otros lugares, porque nuestra iglesia está financieramente a la altura de la voluntad del Señor. Dios nos ha llamado a adorarle con todas nuestras finanzas, a tener contentamiento con lo que nos provee. Pero en realidad nosotros hacemos lo contrario.
Nosotros hacemos lo contrario, porque nos sentimos mejor con lo que este mundo nos ofrece en lugar de disfrutar la gran ganancia que tenemos en Cristo. El versículo 10 de 1 Timoteo 6 es un resumen de todo lo que hemos visto esta mañana. Vea lo que dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué es lo que realmente adora nuestro corazón? ¿Qué es lo que realmente nosotros adoramos? ¿Es nuestro trabajo? ¿Es nuestra familia? ¿Son nuestras posesiones, hermanos? ¿Es el materialismo o es Dios? Vea, ninguno de nosotros está inmune a esta realidad. Ni usted ni yo. Porque a mí también me gustan las cosas buenas. A todos nos gustan las cosas buenas. Pero necesitamos balancear esto con pensando cuál es la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que agrada a mi Señor y Salvador, que lo dejó todo en gloria para venir a esta tierra y humillarse hasta lo más bajo? Si usted tiene vida eterna, si usted ha sido redimido por la sangre de Cristo, entonces necesita vivir con contentamiento en el Señor, con contentamiento en lo que el Señor le provee, porque las deudas nos hacen nos hacen desconfiar en Dios, nos hacen rechazar la provisión y nos esclavizan. Quiero terminar con Colosenses capítulo 2, versículo 13. Vea lo que dice la palabra del Señor. Esto es lo precioso, como el Señor, viendo que estábamos endeudados hasta la muerte con nuestro pecado, y aquí Él nos da el ejemplo de su amor. Colosenses 2, 13, 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Vea cómo lo relaciona Pablo: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vea, nosotros como seres humanos, nosotros tenemos una gran deuda con Dios. Esos 4 trillones es como tratar que una sola persona pague 4 trillones de dólares por sí sola. Y sabe una cosa, ni el más millonario puede pagar esa deuda, solamente Él. Y Cristo pagó nuestra deuda. Y no solamente por una persona, sino que una sola persona pagó toda la deuda de la humanidad. Y Él lo hizo debido a su amor. ¿Y sabe por quiénes? Por su creación. Por usted y por mí. Por eso lo hizo el Señor. Por eso el Señor vino a esta tierra, para pagar la deuda que nosotros teníamos con Él. Quiero terminar con esto. Su salvación no es gratis. No es free, no es un regalo, pero esa salvación costó, y el precio fue altísimo, porque fue a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Un precio muy caro. Ahora es cuando usted puede entender que nosotros no podemos servir a las riquezas, al materialismo, y pretender que también le podemos servir al Señor. Que nuestra vida, para que tenga ganancia en los cielos, necesitamos tener satisfacción y vivir en la voluntad del Señor. Inclinemos nuestros rostros.